Buenas, mi nombre es Cristian Chirinos y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la medición. De forma general, esta se define como el acto de calcular la magnitud de un objeto en cuanto a cantidad. De forma más específica, se puede decir que este proceso hace referencia a la comparación que se establece entre la cantidad desconocida que se desea determinar con respecto a su patrón de medida o su unidad de referencia, para poder saber cuántas veces se encuentra contenida esta unidad en dicha cantidad. Existen dos tipos de medición, la directa y la indirecta. La primera se refiere a cuando calculamos una medida solamente utilizando un instrumento de medición, comparándolo con su patrón o escala de medición, y este nos arroja la medida de forma directa, como lo indica su nombre. Cuando esto no se puede realizar, procedemos a una medición indirecta, que consiste en calcular varias medidas y utilizarlas para aplicar distintos cálculos que nos darán como resultado la magnitud que estamos buscando. Los instrumentos de medición son los medios que nos permiten calcular estas comparaciones o mediciones a través de sus escalas predeterminadas. Existen ciertas características generales que nos indican cómo deben ser los instrumentos de medición. Una de estas es la apreciación. Esta se refiere a la mínima medida que este instrumento puede tomar. Es decir, en otras palabras, la diferencia que hay entre dos líneas de la escala que están consecutivas. Otra de las características de los instrumentos es la sensibilidad. Esta nos indica la capacidad que tiene el instrumento de medir los cambios en las magnitudes. Mientras más pequeños sean los cambios que detecte, mayor será la sensibilidad del instrumento. Existen otras características como la exactitud, que es la aproximación que hay entre el valor medido de forma experimental con la medida real o el valor real del objeto. También tenemos la precisión, que nos indica la repetitividad que nos otorga el instrumento a la hora de medir. Y existe otra característica que se le llama fidelidad, y esta nos indica que el instrumento no cambia sus características de forma apreciable a lo largo del tiempo. Los instrumentos de medición se pueden clasificar según el tipo de magnitud que estos midan. Como por ejemplo, para medir longitud tenemos el flexómetro, el micrómetro, la regla graduada, el reloj comparador y tenemos gran variedad de instrumentos. También tenemos para medir masa, la balanza, el espectrómetro de masa y la báscula. Para unidades de tiempo tenemos el cronómetro. También tenemos un instrumento que se llama caudalímetro, que se utiliza para medir el flujo. Para presión tenemos el barómetro y el manómetro. Para magnitudes eléctricas tenemos instrumentos como el amperímetro, el voltímetro, el multímetro. Incluso tenemos instrumentos como las escuadras y el goniómetro, que se utilizan para medir, calcular y comparar ángulos. En este caso vamos a tratar los instrumentos que se utilizan para el taller metalmecánico, como por ejemplo la regla graduada. Esta es un instrumento de medición directo y preciso que se utiliza para calcular longitudes y para el trazado. Esta puede medir en milímetros o en pulgadas dependiendo del caso. Cuando hablamos de pulgadas, esta posee una escala en cada borde que está en fracciones. Por ejemplo, un octavo de pulgada, 1/16, 1/32 y 1/64. De la regla graduada se deriva un instrumento muy utilizado llamado vernier o calibrador. Este se caracteriza porque puede realizar medidas de exteriores, interiores o de profundidad. El vernier es más preciso y tiene escalas en milímetros y en pulgadas en su regla principal. Este puede variar la apreciación dependiendo del tipo de vernier. Tanto la regla graduada como el vernier deben cumplir ciertas características en el taller metalmecánico, como por ejemplo su color debe ser de cromo satinado para que no brille. La regla principal del vernier y la regla graduada deben poseer cantos muertos. Sus escalas deben estar mecanizadas y pintadas para su mayor duración, y deben cumplir con otras características dependiendo de su uso. También tenemos un instrumento llamado compás, el cual se utiliza para trazar arcos, trasladar medidas o para ubicar centros. Existen distintos tipos de compás. Tenemos el compás para exteriores, el cual se llama compás de grueso. Tenemos el compás de patas, que se utiliza para medidas interiores. Tenemos el compás hermafrodita, que posee una pata recta y una pata curva, y por lo tanto puede tanto medir como trazar. Y otro instrumento muy utilizado es el micrómetro. Este se caracteriza por su gran precisión.
Consta de un tornillo micrométrico o husillo que trabaja junto con las puntas que se unen de un calibre. Este se utiliza también para calcular longitudes de objetos y tiene gran precisión, ya que otorga varias cifras significativas, porque puede estar en centésimas de milímetro o incluso en milésimas de milímetro. Otro instrumento utilizado en el taller metalmecánico son las escuadras. Estas se utilizan para medir ángulos y existen distintos tipos. Las escuadras fijas nos permiten medir un solo ángulo y las más utilizadas son 90, 60, 30, 120 y 135 grados. Otras escuadras son las falsas o escuadras móviles, ya que poseen dos brazos y un tornillo de sujeción, el cual permite abrir los brazos a cierto ángulo para utilizarlo. También tenemos las escuadras combinadas, como su nombre lo indica, se caracteriza por la combinación de un transportador, un cabezal de escuadra, un cabezal de centro y una regla graduada, por lo tanto es muy versátil y muy utilizada. Y otro de los instrumentos muy utilizados en el proceso de manufactura es el reloj comparador. Este se utiliza cuando un producto está finalizado para compararlo con otro producto predeterminado, al cual se le llama galga. Este es otro instrumento de medición que tiene como característica su medida es muy precisa, por lo tanto se utiliza como valor real de comparación.